Bueno, hermanos, antes de seguir con la clase, quisiera hacer una apreciación que me parece importante para todos los que están presentes como para los que van a ver la clase. Por la gracia de Dios, ustedes han deseado ser parte de este seminario y sé que muchos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio lo están haciendo y pienso que eso estará escrito en el libro de la vida. Y el Señor en algún momento, cuando juzgue a vivos y muertos, seguramente tomará en cuenta este esfuerzo y sacrificio que hemos estado haciendo. También entiendo que ustedes, al ser parte de este seminario, han decidido ser alumnos porque desean aprender más, porque desean formarse mucho mejor en los llamados y en los propósitos que Dios tiene para sus vidas, ¿no? A través de los dones que el Espíritu Santo les ha dado. Como sabrán, el seminario no solamente quiere que ustedes como alumnos sean bendecidos, sino también la iglesia en general. Y por eso es que hemos organizado estos diplomados que actualmente estamos dando, el de doctrinas distintivas. Y para mí es muy importante, hermanos, como profesor, como director del seminario, poder decirles que no desaprovechen bajo ninguna circunstancia las ponencias que se están dando y las ponencias que se darán. Estamos muy conscientes, queridos hermanos, de que gran parte de los miembros de nuestra iglesia, incluidos nosotros, yo siendo el primero, desconocemos muchas cosas de lo que creemos, ¿no? No sabemos por qué creemos lo que creemos. Algunos de ustedes tienen el cargo de maestros, de maestras consagrados, consagradas. Muchos de ustedes son líderes en sus iglesias. Somos predicadores y predicadoras, o pastores, pastoras iba a decir, no, diaconisas, etcétera. Y entonces tenemos una responsabilidad de enseñar a las futuras generaciones sobre estos temas que son fundamentales, ¿no? Y por eso yo quiero animarlos y quiero exhortarlos a que ustedes puedan aprovechar estas ponencias y puedan seguir desarrollando conocimiento, puedan seguir preguntando. La ponencia pasada que tuvimos sobre profecía me pareció sumamente importante. Tal vez ustedes, porque son de nuevo ingreso, algunos términos que el profesor planteó en su ponencia pueden ser desconocidos para nosotros, pueden ser a veces hasta incomprensibles, pero ya irán avanzando en el conocimiento y sabrán muchas cosas y podrán entender mejor este tipo de ponencias. Pero el profesor tocó temas muy valiosos que creo que como alumnos en formación necesitamos seguir investigando, preguntando, teniendo a nuestro alcance, ¿no? Habló sobre el tema de doctrina, que es muy importante. Me gustó cómo plantea el profesor la profecía como parte de un sistema de doctrina y cómo en el devenir del tiempo se ha venido construyendo la doctrina. Y la profecía forma parte de nuestra doctrina, ¿no? De nuestra doctrina. Me pareció muy importante, ¿no? Algunos aspectos que tienen que ver cómo la doctrina, la historia y la profecía van de la mano. No podemos interpretar la profecía sacando estos dos grandes conceptos. Entonces, creo que como alumnos, hermanos, necesitamos seguir investigando, no dejarlo ahí, no decir, ah, bueno, fue linda ponencia. ¿De qué trató? No sé, pero fue linda ponencia. Sino más bien que podamos capitalizarlo para beneficio nuestro y de la iglesia. Entonces, lo que quiero invitarles, hermanos, y quiero motivarlos a que ustedes puedan hacer un trabajo extracurricular, que es hacer un resumen de las ideas más importantes que ustedes encuentran en estas ponencias y que puedan hacer un trabajo de investigación. Miren, el profesor habló, por ejemplo, de dos concilios, el concilio de Nicea y el concilio que se llevó a cabo en Constantinopla. Y entonces él puso como referencia que el credo niceano junto con el constantinopolitano son dos credos que se formulan, ¿no?
y que crean dogmática. Dogmática. Bueno, tal vez muchos de nosotros nos quedamos diciendo, ah, sí, Nicea y Constantinopla, pero no sepamos qué es eso. Entonces, es eso lo que hay que investigar. ¿Qué es el concilio de Nicea? ¿Qué fue el concilio de Constantinopla? ¿Qué debemos entender por una doctrina dogmática? Porque el profesor decía que nuestra primera sección de doctrina que tenemos en nuestros puntos de fe se le llama fe y salvación, dogmática. Y la dogmática, hermanos, nosotros tenemos una doctrina dogmática porque esos puntos de fe que aparecen en esa primera sección son de carácter inmutable. Son verdades que nadie puede cambiar. Si esas verdades se cambiaran, nuestra fe cristiana no tendría razón de ser. Pero no sucede así lo mismo en la tercera sección, donde está la doctrina de la profecía, porque la tercera sección no es dogmática, es doctrinal, denominacional, dijo el profesor, ¿no? Entonces, la profecía, el entendimiento que nosotros tengamos de la profecía no es una verdad de salvación. No es una verdad de salvación. Es decir, que nosotros, ¿no?, debemos investigar por qué nosotros creemos lo que creemos como una verdad que no cambia. ¿Cuáles son esas doctrinas que no cambian? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no?, de la ponencia de profecía. En la ponencia del sábado, ¿no?, ¿cómo se mira el sábado en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se mira el sábado en el Nuevo Testamento a lo largo de la historia? ¿Saben qué, hermano? Miren, si nosotros no aprovechamos este tipo de situaciones y las capitalizamos y seguimos avanzando, vamos a estar siempre en una actitud pasiva de recepción, de recibir, recibo, pero siempre tenemos que dar un paso más y entonces tenemos que proponer. Y la única manera que tenemos de proponer es seguir investigando. Por eso quiero invitarlos en el nombre de Jesucristo a que puedan hacer este trabajo extracurricular. Yo sé que ya muchos de ustedes ya no quieren hacer más nada, con lo que estamos teniendo en clase es suficiente, pero hermanos, necesitamos capitalizarlo, porque si no, entonces será como una actividad más, y eso es lo que no queremos como seminario. No queremos como seminario que sea una actividad más, sino que sea algo que nos forme. Y ustedes como alumnos tienen una responsabilidad mayor. Yo como profesor, como director, o todos los que conformamos este equipo, tenemos una responsabilidad mayor. Así es que los quiero invitar, los quiero motivar. Hagan un resumen, hermanos, investiguen sobre algún punto, no les digo de todo, pero algún punto de cada ponencia. Hagan un trabajo de investigación, lean un libro, pregúntenle a un profesor, a un pastor, entren a Google, ¿no? Traten de ver que las fuentes sean confiables nada más, ¿no? Y después, hermanos, envíenme su trabajo por WhatsApp o a mi correo electrónico, ¿ok? Envíenmelo, por favor. Ahora ya pueden trabajar las dos ponencias que tenemos. No las envíen, esperen hasta la última ponencia, porque ahorita viene el estado de los muertos. ¿Qué entendemos sobre la muerte? Va a ser un tema también muy interesante. Y vamos a cerrar con el tema del Espíritu Santo, que también necesitamos nosotros conocer, ¿no? Así que una vez que termina la cuarta ponencia, hermanos, ahí ustedes van a tener el tiempo para poder mandarme ese trabajo, ¿ok? Y aprovechar esta información y que quede como es, y que la capitalicemos de tal manera que como alumnos la podamos nosotros después reproducir, ¿ok? Y como todo, como algo que, como un chantaje espiritual, ¿no? Como una coima espiritual para que vean que soy buenito. Todo aquel que quiera mejorar su promedio en alguna materia que tenga un promedio bajo, yo le voy a asignar un punto extra. El que envíe su trabajo tendrá un punto extra para alguna materia que haya tenido una baja calificación y quiera mejorar su promedio final. ¿Ok? Entonces, eso es como un regalo, como una motivación, como un plus
para que lo puedan desarrollar. Pero no lo vean por el punto extra, sino más bien véanlo como algo que les va a ayudar a formarse y a capitalizar este trabajo. Punto por cada ponencia. No, es menor, no. Uno solo por todos. Es un punto nada más por las 4 ponencias. Pero vuelvo a repetir, véanlo más como parte de su formación. ¿Ok? Bueno, eso quería decirles para todos los que están presentes y los que van a ver la grabación en el futuro. Voy a continuar entonces, hermanos. Vamos a continuar con la clase. Y ahora estamos vamos a ir al año 35-39. Aquí, hermanos, se empieza a desarrollar 3 líderes y por lo tanto 3 líneas de la iglesia. Aparecen en Gálatas del 1 al 2 y de Hechos del 8 al 11. Todavía no tenemos Nuevo Testamento para estos años, ¿no? A sus 3 años de conversión, según el testimonio de Pablo, él va a Jerusalén, donde platica con Pedro y Santiago. Estos 3 líderes, o sea, porque hay una línea que va en función de Pedro, otra línea en función de Santiago y va a haber otra línea en función de Pablo. Estos 3 líderes despliegan experiencias distintas, no que se excluyan, hermanos, no son experiencias que se contrapongan entre ellas, pero serán relatadas de diferente manera sobre la persona de Jesús. Suponen todos, hermanos, que ha resucitado. Pedro, Santiago y Pablo creen que el Señor ha resucitado y que vendrá muy pronto. Para decirlo fácilmente, vendrá inmediato en esas fechas, en esos momentos en que Jesús se ascendió a los cielos. Para estos años, Jesús va a venir, va a volver para culminar su obra. Básicamente era un mensaje muy, por un lado muy alentador, pero por el otro lado muy revolucionario, que provocó ciertos problemas en las comunidades cristianas. Ya en estas fechas, hermanos, ha desaparecido el grupo de las mujeres, el grupo de los galileos, ya no se hace mención sobre ellos, ¿no? Y en los textos o los libros para estos años, la persona de Jesús va a tener varias formas o varios enfoques sobre él y se van a perfilar las primeras prácticas cristianas que tienen que ver con la acción de gracias, la Eucaristía, que para nosotros es la cena del Señor, es la palabra en griego, Eucaristía, y el bautismo, ¿ok? Que serán los 2 grandes ceremonias, diríamos, ¿no? En que las comunidades cristianas se van a tener, pero aún no hay nada escrito todavía. Se empiezan a desarrollar estas ideas. Bueno, luego tenemos, hermanos, del año 41 al 44, seguimos en la primera generación, que nos habla acerca de las persecuciones del rey Agripa y que se extiende a la gran misión de los cristianos helénicos. ¿Qué vemos aquí en estos años? Estamos hablando de casi 15 años después de que el Señor Jesús asciende a los cielos, ¿no? Bueno, empiezan a consolidarse algunas tradiciones del Nuevo Testamento después de 15 años. Se fijan las primeras tradiciones que Pablo empieza a recoger, porque ya Pablo empieza aquí con su ministerio. Y entre los hechos básicos de estos años se destacan 4 cosas. Primero, la muerte de Santiago el Zebedeo, el discípulo de Jesús por mandato del rey Agripa. Pedro tiene que dejar Jerusalén. Es muy probable que asuma también una misión hacia el mundo gentil. Pablo se vincula con una iglesia muy importante, hermanos, porque va a haber ahora un cambio muy importante. Recuerden que en los primeros años los dos centros importantes eran Jerusalén y Galilea. Bueno, ahora Galilea ya no está y en su lugar lo ocupará Antioquía.
Y los dos centros importantísimos de la fe cristiana para aquellos tiempos era Jerusalén y Antioquía. Entonces, Pablo se va a vincular, hermanos. Pablo va a vincular la iglesia, se va a tener muchas relaciones con la iglesia de Antioquía y va a abrir de manera muy abierta ya su misión, su ministerio hacia los gentiles. Y lo otro que pasa es que ahora Santiago, el hermano del Señor, va a organizar la iglesia de Jerusalén y se va a convertir en un líder muy, muy importante, ¿no? El que antes no creía en el Señor, ahora se convierte en un propulsor del mensaje de su hermano. ¿Qué tenemos en la sección de textos y de escritos, hermano? Bueno, primero se va estabilizando la tradición oral, ya se van como que agrupando los distintos sucesos, las palabras de Jesús, etcétera. Se van a coleccionar los escritos cristianos sobre la vida de Jesús, relatos de la pasión, milagros, parábolas, quizás controversias con otros grupos judíos. Parece ser que hubo algunos documentos que circulaban teniendo estos temas por separado. Y se tiene para estas fechas la primera colección de dichos en la línea de lo que será el documento Q, que hablé ya anteriormente, y que tanto Lucas como Mateo van a beber del documento Q, que encerrará los dichos de Jesús. Al parecer, para estas fechas ya hay algo escrito, pero no hay una claridad total para decir, estos libros son. Bueno, luego nos vamos al año 49 de la era cristiana y tenemos aquí, hermanos, el primer concilio de Jerusalén y la crisis que se da en Antioquía. Estos dos sucesos, Lucas los narra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y Pablo los retomará en Gálatas 1, capítulo 1 y capítulo 2. Respecto al concilio, los tres líderes importantes que empiezan a despuntar en la incipiente iglesia cristiana van a ser Pablo, Pedro y Santiago, que van a pactar en el concilio de Jerusalén y van a admitirse entre sí las cuestiones que plantean este concilio, pero mantienen posturas distintas sobre la iglesia, principalmente sobre la persona mesiánica de Jesús. La iglesia de Jerusalén seguirá insistiendo en que las promesas deberán cumplirse en Jerusalén, ¿no? Y las comunidades de Pablo, Antioquía, van a tener un problema de decir, no es Jerusalén, ahora es todas las naciones de la tierra. Bueno, ahí viene una crisis, hermanos, en Antioquía. Pablo y Pedro aceptan básicamente un mismo tipo de visión, pero se enfrentan y se separan por la forma de entender la convivencia, la comida entre judío-cristianos y pagano-cristianos. El gran pleito que hay entre Pablo y Pedro. Ya para estas fechas se va transmitiendo con gran fidelidad las diversas tradiciones orales y escritas. Ya empiezan a perfilarse de manera más pulida todas estas tradiciones que se dan en Jerusalén y empiezan a darse en Antioquía. Para el año 49, 65, está la consolidación y la crisis de los proyectos cristianos. La gran misión, hermanos, es decir, las tres iglesias, entre comillas, era una sola iglesia, pero vista desde tres liderazgos de Pedro, Pablo y Santiago, otras menos conocidas empiezan a consolidarse, empiezan a extenderse, y en este tiempo van a producirse las primeras cartas paulinas. La iglesia sufrirá una grande crisis, ¿no? Y será la muerte de sus líderes. Para el 62, 64, mueren, o en algunos casos martirizados, los tres grandes líderes que tenía la iglesia, Pablo, Pedro y Santiago, sin que su proyecto haya culminado en la llegada del reino de Jesús. Es decir, mueren sin mirar lo que ellos predicaron, que era el inminente retorno de Jesús. Bueno, para esta fecha, hermanos, se dan cuenta, ya empieza el Nuevo Testamento con 7 cartas
que los eruditos han considerado como auténticas de Pablo. Primera de Tesalonicenses, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y Romanos, que se empiezan a escribir en esta época. Bueno, luego nos vamos a la segunda generación. Y la segunda generación, hermanos, tiene que ver de los años 66 al 73. Se da la primera guerra judía, el fin del segundo templo. Aquí la guerra va a destruir los proyectos apocalípticos judíos, es decir, el Mesías no va a venir a destruir Roma, todo lo contrario, Roma viene a destruir el templo. Tanto el judaísmo nacional como el judaísmo mesiánico cristiano han de refundar su identidad. Los judíos lo harán en torno a la Torá y los cristianos lo harán en torno a Jesús. Para estas fechas, hermanos, continúa la formación del Nuevo Testamento y el primer evangelio que se escribe es Marcos. Marcos es el primer evangelio que se escribe y se mantiene la herencia de Pablo en sus discípulos. Pablo va a continuar presente con sus discípulos. En el año 73 al 100, hermanos, empieza el judío rabínico y los judíos cristianos. El judío rabínico de tendencia farisea van a codificar sus tradiciones en la Misná, que será un proceso de interpretación de la Torá. Y que ellos, hermanos, van a terminar su formación de este documento en el 200. En nuestro caso, los cristianos se estabilizan varios grupos fijando su identidad en torno a los evangelios. Y se entienden como biografías teológicas de Jesús. Después hablo al respecto, pero no olviden que son biografías teológicas de Jesús, Mateo, Lucas, y empiezan a aparecer otros escritos como Juan, Hebreos, Apocalipsis, etc. Para estas fechas, hermanos, ya se consolida el Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo, Lucas, Juan, Hechos, Colosenses, Efesios, segunda de los Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, primera de Pedro y Apocalipsis. Hay una postura dentro de los eruditos, hermanos, que dicen que el Nuevo Testamento se escribe antes del año 100. Pero en la propuesta que estoy trayendo a la clase, ¿no? Va a presentar, porque hay argumentos que establecen que hay escritos que rebasan el año 100. ¿Cómo lo vamos a ver ahora? Y la tercera generación que vendrá del segundo siglo, que será del año 100 al año 200, diría del año 100 al 120 del segundo siglo, ¿no? Ya es una tercera generación, se culminan los últimos escritos, que aquí básicamente, hermanos, son textos que muchos creen, ¿no? Que no fueron escritos por Pablo, ni por Pedro, ni por los autores, sino que fueron escritos por otros autores. Hay personas que siguen defendiendo que estas cartas sí fueron escritas por Pablo, pero cuando veamos Nuevo Testamento veremos los motivos. Bueno, para estas fechas ya se resuelvan y se fijan las tradiciones definitivas de Pablo, Pedro, Santiago, Juan, culminándose el Nuevo Testamento con estas cartas, ¿no? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, segunda de Pedro, Judas, primera, segunda y tercera de Juan, que vendrán a ser más o menos para estas fechas, ¿no? Del 120 al 160 se culminan las grandes tradiciones canónicas en línea del discípulo amado y de la tradición de Pablo. Ya se empieza, ya son palabra de Dios, diríamos. Para estos años se recopilan los evangelios junto con las cartas. Empieza a haber escritos alternos, como los platicamos, ¿no? Los de Ignacio de Antioquía. Van a producirse los primeros textos gnósticos y evangelios judeocristianos. Va a haber evangelios gnósticos y textos apocalípticos. Se van a ver la primera generación de defensores de la fe, que eso significa apologeta o apología, defensor.
¿no? Va a pelear contra los que traen herejías, hablando de Justino, el mártir. Va a haber una fusión de la literatura gnóstica y se va a separar de la iglesia. No va a haber una fusión, va a haber una explosión, un choque. Y para estas fechas, hermanos, va a haber muchos, lo que se le llaman los padres de la iglesia y los primeros teólogos, cuyos representantes serán el obispo de Francia, Irineo de Lyon. Para estas fechas, hermanos, tenemos estos textos y habrá dos clasificaciones, los textos apócrifos y los textos no canónicos. Los apócrifos vendrán a ser Evangelio de los Hebreos, Evangelio de los Nazarenos, Evangelio de Tomás, Evangelio de Felipe y un montón de otros escritos. Vendrán textos no canónicos, pero que muchos hermanos, muchas comunidades, como vimos anteriormente, los considerarán como sagrados, y los tomarán todavía como sagrados. Vendrá a ser la primera carta de Clemente a los Corintios, la Didache, las cartas de Ignacio, las odas de Salomón, la epístola de Bernabé, el pastor de Hermas, Justino, Atenágoras, etcétera, etcétera. Toda esta literatura de la que hemos hablado se verá para estas fechas. Y para el año 160-200, hermanos, ya finales del segundo siglo, ¿no? Empezará a verse la fijación del canon y de las figuras de autoridad. Ya para ese momento, la Biblia, tanto el Antiguo y Nuevo Testamento, empieza a usarse como el libro de los cristianos. Y el primer intento que vamos a ver en la siguiente clase, el primer intento que tenemos para acomodar los libros como un índice de palabra de Dios, de canon bíblico, lo encontraremos en el canon de Muratori, que habrá de ser básicamente para el año 200. Habrá un primer intento de colocar en una lista qué libros van a ser inspirados y qué libros no. Bueno, hermanos, entonces es solamente dar un recorrido, por favor, no se compliquen tanto, pero sí al menos que tengamos una noción de qué sucesos más importantes estamos hablando de los primeros 2 siglos del cristianismo y qué eventos acompañaron a la producción literaria del texto sagrado. Se podrán dar cuenta hasta este momento que el hecho de que cuando alguien cite algún libro del Nuevo Testamento, Gálatas, Filipenses, Mateo, sabemos la importancia, ¿no? Y la forma que estos libros tuvieron que pasar para finalmente llegar a ser lo que hoy nosotros consideramos como palabra de Dios. Entonces, no se preocupen por aprenderse todo esto, no hay necesidad de aprendérselo ni de memorizarlo, pero sí era importante tener este recorrido histórico para saber más o menos cómo nos manejamos en esta literatura. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase. En la siguiente clase vamos a terminar ya el canon del Nuevo Testamento con algunas otras impresiones que tienen que ver con los padres de la iglesia, con las grandes apologías, y con eso cerraremos la clase e iniciaremos la clase de lo que son las traducciones de la Biblia, que ya nada más tendríamos la próxima semana, Dios mediante, para terminar el curso. ¿Ah? Bueno, amigos, pues muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.